Eh, en los últimos domingos, pues nosotros hemos estado hablando acerca de la persecución, cómo comenzó la persecución en la iglesia, ¿sí? Cómo el enemigo quiso detener el mensaje de la iglesia, cómo quería evitar que se predicara el evangelio. Nos hemos enfocado en cómo responder a la persecución y cómo vivir aún en medio de esta situación. Por ejemplo, el domingo pasado nosotros hablamos que cuando la iglesia recibió las noticias de las amenazas, que si ellos seguían hablando acerca del Señor Jesucristo, lo primero que hizo la iglesia fue esconderse. No, no. Lo primero que ellos hicieron fue orar, alabar a Dios, meditar en su palabra, recordar quién es Dios y pedir de nuevo para seguir predicando la palabra de Dios aún en medio de las amenazas. Las amenazas que vinieron contra la iglesia tenían el fin de acabar con ella, de crear división, de infundir temor entre los hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios con su amada iglesia frente a las amenazas? Dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y de hecho sucedió todo lo contrario a lo que las amenazas buscaban. La iglesia continuó fuerte, la iglesia se unió, la iglesia nos habla de que ellos se cuidaban, los hermanos eran generosos, tanto que de hecho se nos dice que llegó al punto que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Las amenazas Dios las convirtió de hecho en una bendición. La palabra que nosotros vimos ahí era koinonía, decir lo que es mío es tuyo, pero es porque yo lo quiero hacer de corazón. No es como un comunismo de lo tuyo es mío porque yo lo quiero. No, es porque en verdad nosotros queremos dar algo de corazón para el Señor. Y hasta este punto uno diría, wow, pues, ¿qué puede detener a una iglesia así? Ya al enemigo no le queda ninguna otra arma contra la iglesia. El temor no funcionó contra la iglesia. De hecho, aún posesiones tampoco fue un problema para la iglesia. No hablo que en ese tiempo la iglesia no necesitaba nada de dinero, sino que los hermanos no tenían, o su prioridad no era el dinero, su amor no era el dinero. La prioridad de ellos era vivir según la voluntad de Dios y lo que Jesús les había dicho, sirviendo unos a otros. Eso era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, mire, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es una verdad bíblica, y es que el enemigo no se da por vencido simplemente porque ganamos una batalla o porque alguien ganó una batalla. Él buscará la manera, de una u otra manera, seguirá y seguirá, porque Él lo que busca es hacernos caer. De hecho, primera de Pedro 5:8 nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces miremos cuál fue el próximo ataque o táctica que el enemigo utilizó en la iglesia, porque el enemigo va a tomar algo que es muy bueno como la generosidad y la va a utilizar para llenar el corazón de mentira y de engaño de una pareja. Entonces vamos al versículo 36. Hechos 4:36, empezamos ahí unos versículos antes del 5. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces se nos menciona a José, un levita. Si usted se pregunta qué es un levita, no es de levitar y que él levitaba, no. Hay 12 tribus de Israel, hay 12 hijos de Jacob. Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví, y esa tribu fue puesta sobre todo lo relacionado al templo, los sacrificios y las ofrendas. Las otras 11 tribus fue cuando entraron a la tierra de Canaán, a la tierra
prometía, ellos obtuvieron terrenos. Entonces, es interesante que aquí se nos dice que este levita tenía una heredad, porque los levitas no podían o no debían tener heredad. La heredad que ellos tenían era el Señor y lo que Dios proveyera a través del templo. Hay varias hipótesis de, bueno, pero ¿por qué él tenía un terreno o una heredad? Y la verdad no nos vamos a enfocar en todas las hipótesis, sino nos vamos a enfocar en lo que sí sabemos nosotros. Y es que el Espíritu Santo estaba obrando en los hermanos, estaba obrando en la iglesia. Y aquí, en la vida de José, lo llevó a entregar todo a Dios. En este caso, una heredad. Mire, hermanos, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, hay cosas que Dios va a empezar a decirnos a nosotros: oye, da esto, oye, vive acorde a la palabra de Dios, oye, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Acá, como les dije, un levita no podía tener una herencia o propiedad. De pronto lo que Dios le estaba llamando a este levita era a vivir acorde a la palabra de Dios. Entonces Dios puede llamarnos a nosotros a renunciar o dar algo para el Señor. Ahora, no estoy hablando prácticamente de dinero o propiedades, para que no me miren de, ay, los pastores siempre. No, mire, las personas, sí, ya los veo que, pero calmen, mire, pero voy a tomar agua un momentico. Es un tema interesante, ¿no? Entonces, mire, a veces a las personas les queda fácil dar algo, como dinero. Oh, $20, tome. No hay problema. Pero cuando Dios nos llama a renunciar a algo que nos gusta, algo que no debería estar en tu hogar, alguna actitud o que nosotros, Dios nos llame a vivir acorde a su palabra, o cuando hay algo que es más importante que tu relación con Dios, cuando Dios te dice, oye, deja tu orgullo, oye, renuncia a tu resentimiento, oye, deja tu amargura. Oh, ahí está el problema, ahí está el problema. Ahí es cuando las personas luchan y no quieren dar a Dios lo que Él está pidiendo. Aquí a José vendió la propiedad y la entregó a los pies de los apóstoles. Esto es una forma de decir, mire, yo rindo eso y ya a mí no me pertenece. Personalmente yo creo que José hizo las cosas correctas delante del Señor y puso su vida en orden. Renunció a lo que no debía estar en su vida. Ahora, hay algo que me llamó la atención y cuando leímos los versículos, el versículo 36 dice o leemos que a José le colocaron un sobrenombre o un apodo, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Me encanta que no dice que a José lo llamaron José el dador alegre, porque pues la verdad todo el mundo entendería y conocería por qué lo llamaban José el dador alegre. Oh, es que yo soy José el dador alegre, yo doné $500,000 allá a la iglesia y por eso me llaman a mí José el dador alegre. ¿Y quién se llevaría la gloria? José, pero Dios, nada. Ahí no se mencionaría a Dios. Sin embargo, aquí usted puede darse cuenta que el nombre o el sobrenombre no tenía nada que ver directamente con dinero. No lo reconocieron por el dinero. Hijo de consolación quiere decir que era una persona que se caracterizaba por conciliar, consolar y animar o exhortar a los hermanos. Y usted no necesita dinero para hacer eso. Usted necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo para hacer esto. Entonces no fue que José vino con el dinero y los apóstoles estaban, uy, mire todo ese dinero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Coloquémosle un sobrenombre porque mire, José no va con todo lo que él está haciendo. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes por qué le digo esto? Porque Hechos 4:34 nos muestra que José no era el único que estaba dando digamos algo a la iglesia. De hecho, mire, Hechos 4:34 nos dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo que lo habían vendido. Habían otros hermanos
que daban o que vendían sus propiedades. Tampoco fue que los discípulos llegaron y empezaron a orar, Señor, ¿qué vamos a hacer con José? Señor, danos un nombre porque es que mire, José es tan generoso. Y de pronto fue que Dios contestó y les dijo, ay, colóquenle Bernabé porque es que Bernabé sí va acorde a lo que él hizo. No, no. Mire, los discípulos ya habían visto quién era José. Ya lo conocían. Bernabé simplemente fue el nombre que se ajustó a lo que él ya hacía. Él era una persona que le gustaba conciliar a los hermanos. Estaba ahí siempre para ayudar a los hermanos, para animar a los hermanos, para exhortar a los hermanos. Y hoy más que nunca necesitamos Bernabés. Más que simplemente José de, yo doy y no tengo nada que ver. No, una iglesia necesitamos hermanos que se interesen por los hermanos, que tengan compasión, que tengan corazón por los otros hermanos. Y aún no solamente por los hermanos, por los que no conocen de Cristo. Necesitamos Bernabés. José es como a veces, y sin ofender a nadie, lo que nos queda a veces más fácil hacer. No, yo di mi ofrenda y yo voy el domingo y yo estoy bien con Dios. No, de eso no se trata la iglesia. De eso no se trata la iglesia. Entonces, mire, este acto de generosidad por parte de José y el hecho de que le colocaran un sobrenombre no pasó desapercibido entre los hermanos, pero tampoco pasó desapercibido frente al enemigo. Mire, el enemigo, la palabra de Dios no siempre nos lo describe a nosotros como, el de los cachos largos, el de la cola y que lo asusta en la noche. Ese es el diablo, si lo ve, huya de él. No. ¿Sabe cómo nos lo describe la Biblia? Mire, 2 Corintios 11:14 nos dice esto. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como que ángel de luz. Ángel de luz. El enemigo es un experto en tomar algo bueno, darle la vuelta y usarlo para que en contra de nosotros, para alejarnos de Dios, para hacernos pecar. Y no es nada nuevo. No es nada nuevo. Nosotros lo vemos cuando tú agarras la Biblia y la vas a leer, es casi con lo primero que te encuentras. En Génesis vemos que Dios creó el mundo, creó un Edén, un jardín, lo llenó de animales, de plantas. Todo era bueno, perfecto. Y en este jardín Dios colocó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y le dijo, mire, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el enemigo? Tomó lo bueno de Dios y lo usó para tentar a la mujer y le dijo, oye, con que Dios te ha dicho, no comáis nada del árbol del huerto. La serpiente le dijo, mire, si tú comes, no vas a morir, sino sabe Dios, el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, pues nosotros conocemos la historia. La mujer se dejó llevar la misma manera que el hombre, ¿no? No fue solo la mujer, el hombre también. Juntos pecaron, los dos desobedecieron a Dios, juntos también les tocó caminar las consecuencias. De nuevo, mire, el enemigo es un experto para el engaño, se viste de ángel de luz. Entonces veamos qué fue lo que sucedió, cómo atacó la iglesia desde adentro hacia afuera. Entonces ahí vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¡Wow! ¡Wow! Aquí uno casi como que lee los mismos versículos que leímos en el capítulo 4.
Pero el autor comienza con un pero, mostrándonos que hay algo diferente. Ahora, aquí es una pareja, pero eso no es lo diferente. Esta pareja también vende una propiedad para ayudar a la iglesia. Pero hay unas palabras claves que vemos aquí y que nos ayudan a entender la diferencia en este texto con esta pareja. Dice que sustrajo del precio de la heredad. De hecho, la palabra la busqué y esa palabra es la que se utiliza para robar. Pero mire, quiere decir que ellos vendieron una propiedad por cierta cantidad de dinero. Digamos que pues estamos acá en California, $500,000, ¿sí? Y sacaron $100,000. Ahora, ¿esto está mal? No, no está mal, no está mal. De hecho, Pedro les dice a ellos en el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Entonces, ¿cuál era el problema? La motivación o la intención por lo cual sustrajeron esa cantidad. Lo que verdaderamente había en el corazón de esta pareja era el problema. Sus actos no fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta pareja se llenó de egoísmo y buscaba el reconocimiento por medio de una mentira. El enemigo había engañado sus corazones e hipócritamente querían hacer creer a la iglesia que ellos en verdad tenían un corazón generoso. Ananías, de hecho, acordó con su esposa mentir. El versículo 2 nos dice que su esposa también conocía o sabía lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, amor, si nos preguntan cuánto nos valió la propiedad, ¿quién dijo eso? ¿Quién cree que dijo eso? Ya, el esposo. ¿Sí? ¿Cuánto nos dieron por la propiedad? ¿Qué vas a contestar? Ella dijo, no, pues 400. El esposo dijo, ajá. Ananías dijo, ajá, estamos en la misma página. Entonces dijo, pues vámonos para la iglesia. Y Zafira dijo, espéreme arreglo. No dice ahí el texto, pero eso es lo que deducí, ¿no? Entonces Ananías dijo, ay amor, yo la espero allá, listo. Yo la espero allá y pues tómese su tiempo y nos vemos allá. Y así que pues Ananías tomó el dinero y vino donde estaban los apóstoles. Probablemente la iglesia, y ahí dejó el dinero. Ananías nunca imaginó que Pedro le iba a hacer una pregunta. Probablemente él estaba esperando el agradecimiento, el reconocimiento, que los apóstoles dijeran gloria a Dios y saltaran porque Dios había provisto algo para ayudar a otros hermanos. De pronto Ananías esperaba que Pedro le dijera, wow, el domingo tenemos que anunciarlo en la iglesia porque wow, mire lo que has hecho. A este hermano también toca colocarle un sobrenombre porque mire esa donación. Pero en lugar de un reconocimiento, Ananías fue confrontado con una pregunta. Y la encontramos en el versículo 3, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow, ni para imaginarse la cara de Ananías en ese momento. Pero mire que Pedro no dijo, ¿por qué nos has mentido a nosotros? No dijo. Dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y esto es interesante a los que creen que el Espíritu Santo no es Dios. Mire, en el versículo 4 Pedro lo llama Dios. Le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. También, hermano, note que Pedro no le echó la culpa directa al diablo o al enemigo por el engaño de Ananías. Hay personas que, mire, pecan, engañan y siempre están echándole la culpa que es el diablo, el enemigo. Sí, es verdad que el enemigo nos tienta y tentó a esta pareja, pero mire las palabras de Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ananías, ¿por qué usted le creyó a Satanás? Ananías, ¿por qué creyó que engañar y ser hipócrita iba a agradar a Dios? ¿Por qué buscó el reconocimiento a través de una mentira? Ananías, ¿por qué? ¿Por qué? Esa fue la pregunta.
Y eso es lo que a veces nos toca a nosotros preguntar, ¿por qué o cuáles son nuestras motivaciones de hacer algo? ¿Qué pasó a Ananías al escuchar estas palabras? Dice que cayó y expiró y vino un gran temor, quiere decir, murió, ¿sí? Y un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantando los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Wow. Sin palabras, Dios castigó severamente la mentira y el engaño de Ananías. Y hermanos, déjeme decirle que usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. No estamos, bueno, pues no voy a hablar por todos, pero no estamos lejos de Ananías. Pero por la gracia de Dios es lo que nos sostiene y estamos hoy aquí. Pero algo aprendemos también acá, mire, Dios es justo. Dios quiere una iglesia pura y sin manchas. Y por más fuerte que parezcan estos versículos, mire, Ananías no tenía ninguna obligación primero de vender el terreno, ninguna obligación de donar el dinero, ninguna razón para mentir. Pero Ananías, dice uno en Colombia, le siguió el cuento al enemigo. Y hermanos, una cosa el enemigo la sabe hacer y la sabe hacer muy, muy bien: hurtar, matar y destruir. Créame que sí lo sabe hacer muy bien. Juan nos dice acerca del enemigo, Juan 8:44 nos dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, no deje que las mentiras del enemigo entren en su corazón. La mejor manera de luchar contra las mentiras del enemigo es la palabra de Dios. Llene su mente, su corazón con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mire, Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. También cuando el enemigo viene a tentarnos o te viene a tentar, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13 lo siguiente, mire: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Necesitamos creerle al Señor, tener fe en lo que nos dice la palabra de Dios. Y Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del enemigo. Cuando Jesús fue llevado al desierto y ahí fue tentado por el diablo, ¿con qué se defendió? ¿Cómo detuvo las mentiras del enemigo? Con la palabra de Dios. Varias veces dice, escrito está. Escrito está. Entonces sigamos con la historia, porque pues viene la esposa y pues todo va a ser diferente. Yo sé que y ya se alistó, se maquilló y vamos a ver qué pasó. Dice, versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, se demoró un poquito, pero sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué pasó con ella? Lo mismo que su esposo. Mire, Dios es justo. Algo que me llamó la atención de estos versículos y que nosotros debemos tener en cuenta es lo que hizo Pedro. Mire, Pedro, a pesar de que el Espíritu Santo estaba obrando y vio lo de Ananías, aquí vemos que Pedro le dio la oportunidad a la esposa de Ananías, a Zafira, de hacer las cosas correctamente. Aún al final Pedro le preguntó, ¿vendiste en tanto la heredad? De nuevo, no es culpa del diablo, él tienta sí, pero nosotros tenemos la oportunidad de vencer al pecado. Tenemos la oportunidad nosotros de decir
No, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo no somos esclavos del pecado, no tenemos. Antes usted vivía siendo esclavo del pecado. Usted era lunes y ya pensaba lo que iba a hacer el sábado, ya lo tenía todo planeado, usted lo vivía, lo deseaba, pero ahora que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, es totalmente diferente. Ya usted puede decir no, y no es porque usted sea el superpoderoso, sino porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, podemos nosotros decir no, no. Nosotros podemos decir no. ¿Pero qué hizo la esposa? Mintió. También dejó entrar en su corazón la mentira y el engaño. Cayó en el mismo pecado que el esposo. Ahora, si de pronto usted dice, es que es culpa del esposo, no es el diablo, ese es el esposo. Sí, el esposo fue, sí, el esposo la convenció. Mire, el otro, bueno, de nuevo, recuerde las palabras de Pedro. ¿Vendiste en tanto la heredad? Las personas, mire, siempre están buscando una excusa para justificar algo que hacen. Buscan culpar a otro por su pecado. Pero hermanos, tanto ella como su esposo no tenían que haber mentido. No había razón. Ellos nunca debieron haber acordado intentar engañar a Dios. Y nosotros no caigamos en ese error o ese pecado de culpar a otros por nuestros pecados o nuestros actos. Oh, hermano, es que es mi esposo. Ay, el esposo, y usted conociera, pastor, a mi esposa, pues ya me daría la razón. No, es que es mi hogar, no es que es mi trabajo, es que son mis hijos, es que mi niñez, es que mis padres, es que mi pasado. Oh, no, es que es la cultura, es la raza, es el país. Oh, hermanos, todo. Mire, Romanos 14:12 nos dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Sí? Cuando Adán, mire, eso va desde el comienzo. Cuando Adán, Dios le preguntó por qué había desobedecido, ¿cuál fue la respuesta de Adán? Fue capaz de echarle la culpa a Dios. Dijo, no, pues Dios, es que fue culpa suya porque usted me dio a esta mujer. Y después, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dijo, ay, pobrecito Adán, sí, fue mi culpa. No, no. Adán tuvo que responder por sus actos, por su pecado. Aún cuando fue a la mujer ¿a quién culpó? A la serpiente, ¿sí? Eso no es solo de los hombres o de las mujeres, está en nuestra naturaleza querer culpar a los otros. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y no echarle la culpa a otros. Así que ella cayó muerta, fue sepultada junto a su marido. Ahora, de pronto, cuando uno lee estos versículos, uno dice, wow, pues Dios severo, fuerte. Pero mire, podemos preguntarnos por qué fue tan severo, pero una cosa sabemos, mire, el pecado, hermanos, no sabemos qué tan lejos y qué tan grandes pueden llegar a ser las consecuencias del pecado que nosotros a veces hacemos. Ni siquiera nosotros no lo imaginamos. Mire, en el libro de Josué encontramos la historia, pues, de los israelitas, y allí ellos van a cruzar a la tierra prometida, a la tierra prometida. Al frente tienen a Jericó, una ciudad amurallada, difícil de penetrar. Pero ¿qué hace Dios? Dios les dice, miren, yo les voy a dar la victoria a ustedes, pero ustedes no pueden tomar nada del botín de guerra. Ok, listo, no hay problema. Dios cumplió su palabra y le dio la victoria al pueblo sobre Jericó. La ciudad, el pueblo estaba feliz, habían ganado. Entonces la próxima ciudad que ellos tenían que ir a conquistar se llamaba Ahí. Y Ahí era bien pequeña comparada a Jericó. Mandaron unos espías y los espías regresaron y le dijeron a Josué, eso ni se preocupe por esa ciudad, es bien pequeñita, eso contra Jericó, no, envió
ni un ejército. ¿Y qué terminaron haciendo? Bueno, pues enviaron 3,000 hombres. Ellos fueron derrotados. Llegaron de la batalla y se preguntaban, bueno, pero ¿qué pasó? Si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué tuvimos una derrota tan humillante? ¿Qué fue lo que sucedió? Si eran tan pequeños, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la razón? ¿Y sabe lo que Dios dijo? Hay pecado en el campamento. Dios le dijo a Josué, mira Josué, alguien tomó algo del botín de guerra en Jericó. Y hasta que no se arregle eso, ustedes no van a poder enfrentar a sus enemigos. Dios le dijo a Josué, mira, en la mañana vamos a hacer lo siguiente. Vas a colocar todas las tribus, vas a separarlas por tribus. Yo te voy a decir cuál es la tribu. La separó al otro día Josué, las tribus. Llegó a la tribu de Judá. De la tribu de Judá escogió todas las cabezas de los líderes. Después de los líderes escogió por familias. Y a lo último llegó a un hombre que se conoce como Acán. Y Acán pues le tocó confesar su pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo, bueno, pues es que yo vi un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Yo lo vi, yo lo codicié, yo lo agarré y lo escondí debajo de mi tienda, en mi campamento. ¿Qué pasó? ¿Sí? Fueron, revisaron su tienda, sacaron las cosas que tenía, de hecho, escondida, porque ni siquiera las podía usar al día. Las sacaron y ¿qué pasó de ahí? Agarraron todo lo que le pertenecía a Acán. Tomaron toda su familia, todo lo que era relacionado con él, animales, todo. ¿Y qué pasó? Quemaron todo y después a ellos los apedrearon. Ahora usted dice, bueno, pues esta no me ayuda a entender nada de Dios, como peor aún que la anterior. Pero mire, lo que esto nos muestra es la gravedad del pecado y cómo el pecado afecta de una manera que nosotros no llegamos ni a imaginar ni a pensar. Mire, aquí acá nunca en su vida llegó a pensar que por un lingote de oro o las monedas de plata iba a perder absolutamente todo, aún su familia, su propiedad, y que él con sus propios ojos iba a ver lo que iba a suceder. Nunca lo pensó, pero eso fue lo que sucedió. Y el pecado no ha cambiado, hermanos. El pecado sigue destruyendo hogares, familias, porque ese es el propósito del enemigo. Hoy tú ves familias, ves esposos, esposas que, por ejemplo, lo ves en las noticias, entran en adulterio, pensando que eso a nadie les va a afectar. ¿Y qué pasa? Pierden toda la familia, pierden sus amistades, sus trabajos, todo. Los hijos tienen que pagar las consecuencias. ¿Y todo por qué? Por un momento de placer. Ahora no solo ponga eso, ponga el alcohol, ponga las drogas, ponga el pecado que usted quiere. El pecado hace eso, te dice a ti en tu mente, en tu corazón, esto vale la pena. Pero no te dice cuáles son las consecuencias a mayor o a término lejano. Nunca te lo dice. Ese es el engaño del pecado. Eso es lo que los lleva. Adán y Eva nunca pensaron que, diría uno, por morder una manzana, uno de sus primeros hijos mataría a su hermano. Nunca lo pensaron. Nunca. Que Caín mataría a Abel. Nunca. Pero esa es la realidad del pecado. Eso es lo que sucede. Eso es lo que el pecado no te dice. Es lo que el enemigo no te dice. Y esto, lo que vemos aquí con la iglesia siendo nueva, empezando a dar sus pasos, Dios cortó el pecado de raíz, de la misma manera en que nosotros deberíamos cortar todo lo que no es de Dios. Y no de a pedacitos, sino de la raíz. Eso fue lo que Dios hizo con su iglesia. En Efesios nos dice lo siguiente, mire, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando digo mujeres es a su esposa, ¿no?
para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. La iglesia somos nosotros. Qué tan limpios estamos, qué tan puros estamos. Y no solamente en el exterior, sino en el interior. Cómo nosotros llegamos a estar limpios y que seamos presentables delante de Dios cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Entonces, regresando al libro de Hechos, el enemigo intentó atacar a la iglesia desde adentro hacia afuera, pero mire, Dios fue el que defendió la iglesia, Dios cuidó de la iglesia, Dios corrigió a la iglesia. Y uno pensaría, wow, pues Dios mostró su poder, su gloria, y wow, fue justicia. Y uno pensaría, wow, eso debe alejar a las personas de la iglesia. Eso debe, wow, no, allá no vaya a esa iglesia porque si usted es una mentira, no, allá no vaya, no. Pero mire lo que sucedió cuando Dios corrigió a la iglesia. Mire en el versículo 11 y 12, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué pasó? La iglesia empezó a tener temor de Dios, reverencia hacia Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios frente al temor de Dios? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que ellos entendieron que la corrección de Dios fue para su bien. Tenían temor de Dios. Y mire cómo estaban, todos unidos en el pórtico de Salomón. La santidad también trae unidad. Y si no me cree, tenga un matrimonio santo y verá que va a haber unidad. Esa es la verdad, esa es la verdad. Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cómo sabemos que Dios en este momento estaba mostrando amor hacia la iglesia y no fue como en ira y odio y ay, que vamos a acabar? ¿Cómo sabemos que sí fue amor y que no fue lo que a veces llegamos a pensar? Porque nosotros seguimos leyendo y dice, hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hermanos, mire, que Dios nos corrija, que Dios castigue el pecado, que Dios detenga algo, no significa que Dios para de amarnos o que Dios nos desecha por haber pecado o haber fallado. No, todo lo contrario, Dios quiere mostrar su gracia y su amor aun cuando Él nos corrige. Dios seguía obrando a través de la iglesia. Y mira los últimos versículos, del 13 al 16. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a los menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué más hizo Dios? Seguía aumentando el número de creyentes, seguía salvando personas. Mire, lo que el enemigo quiso usar, ¿sí? Tomó algo que era puro y bueno como la generosidad y quiso traerlo para mal para la iglesia. Y tristemente, una pareja cayó en su trampa. Pero hermanos, mire todo lo que Dios siguió haciendo. Él seguía trayendo personas y las personas seguían siendo sanas. Y hoy que estamos aquí, vamos nosotros a tomar la Santa Cena, ¿sí? Y estaba leyendo este último versículo, ¿no? Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire, el viernes cuando estuvimos en nuestro compartir, por cierto, los que no fueron, oramos por ustedes. No, los queremos también, pero no. Pero estábamos ahí compartiendo y estábamos compartiendo de cómo conocimos del Señor Jesucristo. Y algunos vinieron simplemente porque escucharon, otros por curiosidad,
Pero mire, no importa cómo llegaron, no importa cómo eran ellos antes, lo que importó era que ellos conocieron de Dios y sus vidas cambiaron. Fueron sanos, la venda de sus ojos cayó y ahora ellos viven una relación real con el Señor Jesucristo. Entonces, mire, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, para nosotros los cristianos, la Santa Cena tiene un gran significado, porque nosotros recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él nos sanó, nos limpió de nuestros pecados. Él cambió nuestra vida. Ahora nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Eso es lo que significa para nosotros cuando tomamos la Santa Cena. La tomamos entendiendo y conociendo que, wow, sin la cruz nosotros no estaríamos aquí. Tiene un gran valor y cada vez que la tomamos decimos gracias. Pero por el otro lado, si Jesús no es tu Salvador, si tú nunca lo has confesado como tu Salvador, la Santa Cena no tiene ese mismo significado para ti. De pronto para ti solo será algo de una tradición o una costumbre. Pero hoy quiero hacerte la invitación a que tú puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y tomemos la Santa Cena juntos como hermanos, pero entendiendo el verdadero significado que tiene, entendiendo lo que hacemos. Pero también la Santa Cena nos dice que nosotros no debemos tomarla indignamente. Y nos dice que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, examinar lo que hay en nuestro corazón. Y hoy aprendimos que Dios no solo mira el exterior, Dios mira el corazón, las motivaciones de nuestro corazón. Y si hay algo que tú has permitido que entre en tu corazón, si hay algo que tú sabes que Dios te está diciendo, oye, es tiempo de que lo dejes a los pies, a la cruz. Esa es la invitación esta tarde, que tú puedas dejar lo que tienes que dejar a los pies del Señor y que tú empieces a vivir una vida acorde a la palabra de Dios. De nuevo, yo no puedo leer tu corazón, pero sí hay alguien que lo conoce y es el Señor Jesucristo.